Hola, muy buenas noches. Los parlamentarios gallegos se despidieron hoy hasta el mes de septiembre con un pleno extraordinario convocado por el presidente de la Xunta para hablar de la crisis. La sesión se saldó con un nuevo fracaso de las alianzas políticas y con una batería de medidas que difícilmente ayudarán a compensar el reajuste presupuestario del año que viene. Un ejercicio en el que la Xunta dispondrá de 1.000 millones de euros menos, una cantidad equivalente al presupuesto de 4 consellerías. Hay más asuntos de actualidad. La huelga de controladores es sin duda uno de los más polémicos, junto con la extravagante propuesta del expresidente del Barça, Joan Laporta, que hoy presentó su propio partido, Democracia Catalana, y que ha propuesto la unión de todos los partidos nacionalistas y la proclamación unilateral de la independencia catalana sin consultar a priori a los catalanes. Pasa un minuto de las 10 de la noche, les saludamos desde la redacción central de La Voz de Galicia, bienvenidos a Vía V, y damos también la bienvenida a las personas que nos ayudarán a digerir el menú informativo de hoy. Roberto Blanco Valdés, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Miguel Ángel Rodríguez, muy buenas noches. Buenas noches. Y Pilar Blanco, muy buenas noches. Buenas Bienvenida noches otra vez aquí. Bueno, empezábamos diciendo que pleno extraordinario en el Parlamento de Galicia, el último de la temporada. El presidente de la Xunta pidió ayuda a la oposición socialista y a la nacionalista también para tratar de aplazar el pago de los 2.500 millones de euros que el Gobierno tiene que devolver al Ejecutivo Central, al Estado, en el plazo de 6 años. La propuesta de pacto se saldó sin acuerdo y el Gobierno de Núñez Feijóo presentó una batería de propuestas que le resumimos. 1.000 millones menos para el año 2011. Con este panorama, Feijóo no quiere hablar de recortes, sino de cambios. Unos cambios que imitan el modelo de la economía privada y que se basan en la rentabilidad. Feijóo presentó hoy un plan que gira a la derecha. La Xunta busca la productividad en el gasto público. El primero, el gasto farmacéutico. Se elaborará un listado con los medicamentos más baratos que acometerán los médicos a la hora de recetar. Segundo, el apoyo a la empresa privada y a los grandes negocios. La Xunta aplicará deducciones del IRPF a los entes que amplíen capital o coticen en bolsa. Serán a los que puedan. Los pequeños y medianos empresarios sufrirán un recorte de subvenciones. Ante la dificultad para endeudarse, Feijóo propone construir infraestructuras con fórmulas de financiación de pagos aplazados que obligan a la Xunta a abonar intereses durante décadas a las empresas que asuman los proyectos. Así se hará en el Hospital de Vigo y Pontevedra o en la polémica autovía da Costa da Morte. También el Gaiás contribuirá a reducir la crisis. Su sótano albergará la tecnología administrativa de la Xunta. Los bajos serán la parte más productiva de la Cidade da Cultura y supondrán un ahorro de 2,5 millones al año en alquileres. El método, ambiciosa prudencia y colaboración de los grupos parlamentarios. Es el primero de los esbozos del próximo presupuesto. El debate va para largo. Bueno, les recuerdo que pueden, como siempre, participar en directo en este debate a través de las vías habituales, enviando un SMS al 25522 y, si no, dejando sus mensajes en nuestra página de Facebook y, si no, en nuestra dirección de correo electrónico. Este era un poco el resumen de lo que acontecía esta mañana en el Parlamento. ¿En qué situación financiera está Galicia? Bueno, pues la situación financiera, yo creo que es la situación financiera general, es una situación muy complicada. Complicada, en primer lugar, como consecuencia de la disminución de ingresos fiscales de todas las administraciones públicas. Complicada, en segundo lugar, aunque yo no sabría calcular, no sabría hablar de cuál es el monto, qué importancia tiene desde el punto de vista cuantitativo, en la reducción presupuestaria que anuncia el presidente, como consecuencia del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas, que ha afectado a Galicia y que va a suponer unos menores ingresos fiscales, unos menores ingresos, esto para Galicia sin duda alguna, ¿no? Una menor transferencia de partidas, ¿no?, presupuestarias. Y como consecuencia de la necesidad de devolver esos 2.500 millones de euros, que es un montón de dinero. La situación es que el presupuesto es un presupuesto con 1.000 millones de euros menos, que dicho en euros parece menos, sí, pero que dicho en pesetas son 160.000 millones de pesetas, que es un montón de dinero de las antiguas. Sí, a lo mejor resumiendo que es el presupuesto de 4 consellerías, nos damos un poco... El presupuesto de 4 consellerías, no de las 4 consellerías, sí, bueno, que más dinero gastan, pero sin duda alguna. Yo creo que la situación es una situación muy complicada, pero que, esta es la situación. Es decir, que lo que no se puede es hacer política diciendo que la situación es muy complicada y luego actuar presupuestariamente como si la situación no fuera tan complicada. Es muy complicada y, lógicamente,
Algunas de las medidas habría que ir pormenorizándolas, pero en fin, algunas de ellas, por ejemplo, el tema del gasto farmacéutico, pues es una medida indispensable que había que haber tomado hace mucho tiempo en relación con la receta de genéricos o con... hay medidas de ese estilo que son absolutamente indispensables para disminuir el gasto corriente, porque no se soluciona la cosa quitando 5 direcciones generales. No es la forma de solucionar los problemas que tenemos, ¿no? Hablaremos después de esa posibilidad de adelgazar estructura administrativa, pero Pilar, una primera aproximación. Sí, pues igual, ¿no? O sea, yo creo que esto es el fiel reflejo un poco de la situación general, ¿no? Esto yo creo además que era una crónica anunciada, ¿no? O sea, que era inviable que el presupuesto no sufriese absolutos recortes. La cuestión aquí también es la situación del Pacto de Estabilidad que cumple Galicia, ¿no? Yo creo que eso también tiene que verse reflejado, ¿no? Con respecto a otras comunidades que realmente no están cumpliendo ese Pacto de Estabilidad, ¿no? Y ahí yo creo que el gobierno de Galicia y el gobierno de Feijóo ahí tienen que hacer un pulso importante, ¿no? Y unirse al resto de... Luego pedirán que le saquen las castañas del fuego, las que no lo cumplen, y cuando estén endeudadas hasta el pescuezo, pedirán al Estado que esto transfiera fondos para... Sí, pero fíjate que es cierto que es un reflejo de la realidad financiera y económica que está atravesando el país, y no solo el país, pero también es el reflejo de una política tardía y hecha con una timidez asombrosa en estos momentos, porque la herida de la financiación autonómica no ha terminado de cerrarse. Se cerró en falso un modelo de financiación autonómica que venía ya retrasado de una legislatura, y estamos padeciendo las consecuencias de no haber cerrado bien en ese momento. Como no se tomen medidas a tiempo, en realidad hemos pasado de la austeridad a la necesidad, ¿no? Es decir, venían tiempos austeros, no se tomaron a tiempo las medidas y lo profundas que lo requería la situación, y estamos en una situación de necesidad. Estamos hablando de la administración autonómica. Veremos cómo aprueban los concellos sus presupuestos, concellos que no tienen dinero ni para pagar las nóminas. Sí, bueno, La Voz de Galicia publicaba estos días, ¿no? La lista de ayuntamientos que ya no tienen capacidad en estos momentos para gestionar el día a día. Entre otras cosas porque los ayuntamientos vivían en gran medida de las subvenciones y de las transferencias de fondos que hacía la administración central y las administraciones autonómicas. Es decir, que los ayuntamientos han tenido una caída de sus ingresos fiscales absolutamente espectacular, y hay una caída, se anunciaba, ¿no? Las subvenciones, la situación es muy complicada, y lo honesto es decirle a los ciudadanos que es muy complicada. Y efectivamente tienes razón, Miguel, hemos tomado las medidas muy tarde, con mucho retraso, y las medidas están siendo pues todo lo graves que... Sí, las empresas lo van a pasar mal también, ¿no? Yo creo que este recorte de la línea del recorte de subvenciones que se ha planteado... Bueno, hay una medida anunciada que yo creo que tampoco ha pasado un poco desapercibida, que es esa decisión de Fomento de hace unos días de suspender toda la obra pública de las grandes infraestructuras, que eso va a tocar muy seriamente, supongo, a las grandes constructoras de este país, por ejemplo, ¿no? O sea, el año que viene... Sí, lo que pasa es que yo creo que tenemos que acostumbrarnos a que el modelo de funcionamiento, sobre todo en las inversiones públicas que veníamos arrastrando desde hace unos años, no sirve. Hay que hacer nueva. Yo creo que hay que gobernar con mucha imaginación. Hay medidas de libro que hay que tomar y que seguramente es posible que se hayan tomado tarde, pero que había que tomar. Pero además hay que aplicar mucha imaginación. Estamos en unos momentos en los que hacer apuestas en uno u otro sentido va a repercutir en la economía y en el bienestar de la gente durante muchísimo tiempo. Porque la recuperación es muy lenta, la crisis es muy profunda, y acertar ahora es básico. Entonces... Perdona. No. Y sobre todo yo creo que es importante apoyar aquellos sectores estratégicos. Ahora sí que tenemos que enfocar muy bien hacia dónde dirigir nuestra economía, ¿no? Y hacia dónde dirigir el apoyo que tiene que dar la administración. Es importante, es muy importante. Yo creo que ahora más que nunca hay que apostar por aquellos sectores estratégicos, en nuestro caso en Galicia, que son los que realmente tienen potencial para ayudarnos a salir de la crisis, ¿no? Yo creo que el dar para todos y la mano abierta para todos, yo creo que eso hay que empezar a ver cómo lo acotamos un poco, y vemos que hay ciertos sectores que realmente nos van a ayudar a potenciar nuestro territorio. ¿Qué nos ha estado haciendo? Bueno, dime. No, iba a decir que en esa línea, ¿no? Hay un problema además, yo coincido absolutamente con lo que dices, ¿no? Con lo que decís, hay un problema además muy complicado, y es que todos los digamos informes económicos de organizaciones internacionales pronostican que España va a salir más tarde de la crisis, y lógicamente el salir más tarde no es solo un problema de salir más tarde, de sufrir por tanto más tiempo la crisis, es que quien salga más tarde estará colocado en mucha peor posición en el ámbito de la competencia internacional, de la competición internacional en términos económicos, empresariales, etcétera. Y este es uno de los grandes desafíos.
Y otro de los grandes desafíos, algunas de las medidas van en esa línea, pero yo creo que esta es una reflexión que no se ha hecho con seriedad, es que tenemos que cambiar la cultura administrativa. Es decir, hay cosas que no se pueden seguir haciendo como se venían haciendo, hay que cambiar los hábitos de la administración pública, de las administraciones públicas. Tenemos una administración pública muy grande, que no es el problema tanto que sea muy grande como que es muy ineficiente en muchos... Y muy grande también. Muy grande también, pero bueno, no es más grande que la de otros países que funcionan mucho mejor que el nuestro. Sobre todo es muy ineficiente para el tamaño que tiene. Es decir, digamos que es muy poco eficiente en relación coste-calidad, en relación... Poco productiva. Poco productiva, eso me refiero. Exactamente, esa es la palabra. No sé si coincidís con esto que voy a decir. Es decir, a mí me parece que en estos momentos el esfuerzo de coordinación entre las políticas de salida de la crisis que van a adoptar las distintas autonomías en función de sus características, es decir, de cómo estén de mal cada una de ellas, es básico. Es decir, como ahora mismo tengamos 17 modelos de eso es fundamental, pero no vale. Bueno, pues es la primera piedra de una montaña que deberíamos empezar a construir cuanto antes. Porque... O sea, en cualquier lugar, en cualquier sitio con un nivel de descentralización como el que tiene España, muy amplio y muy profundo, el gobierno hubiera tenido que liderar una política de cooperación interterritorial, de coordinación de esfuerzos. Bueno, hemos estado viendo que había competencia entre las autonomías por las rebajas fiscales en materia de venta, una cosa verdaderamente delirante, en una situación tan extraordinariamente grave, porque yo creo que arrastramos en gran medida las consecuencias de la negativa del gobierno a decirle a los ciudadanos cuál era la gravedad de la situación en la que nos encontramos. Sí, totalmente. Pero no solo, es decir, Europa marca unos objetivos y castiga a los países que no cumplen esos objetivos. Si quieres estar en Europa, tienes que seguir unas normas. Las comunidades autónomas y el Pacto de Estabilidad es el claro ejemplo de eso. Han estado incumpliendo sistemáticamente esos objetivos de ahorro, de moderación, de política de entendimiento económico normal y natural durante muchísimo tiempo sin que pasase nada. Estas son las consecuencias de eso. Totalmente, yo coincido totalmente con vosotros. Bueno, en ese reconocimiento de que nos esperan tiempos complicados, abundó ayer la Consellería de Hacienda, Marta Fernández Currás, expresó una frase que hoy aparece, por ejemplo, en la primera de La Voz de Galicia, diciendo lo vamos a pasar mal el año que viene. Vamos a recordar parte de esa intervención. Imos ter menos cartos, é o primeiro que estou dicindo. Case 1.000 millóns de euros menos. Priorizamos, buscamos un cambio de filosofía económica, unha revisión das políticas públicas, manteremos os servizos públicos fundamentais esenciais, seleccionaremos os investimentos máis produtivos. Cada euro témolo que xustificar dende o principio. Eso é o que quero decir coa revisión das políticas públicas. Bueno, efectivamente que hay que hacer recortes, parece que está en la mente de todos. La cuestión es en qué se recorta. ¿Creéis que no van a verse perjudicados los servicios básicos, los servicios sociales, aquellas patas fundamentales del estado del bienestar que nadie quiere perder? Yo creo que sí. O sea, que vamos a ver, inevitablemente vamos a sufrir, pues yo creo que todos, y esos servicios básicos, esos servicios sociales, como tú dices, Fernanda, van a sufrir. Ya están pensiones son servicios sociales. Es decir, que el sistema hospitalario, el sistema médico, el sistema farmacéutico está sufriendo. Quiero decir que no podemos seguir manteniendo lo que estábamos manteniendo. Eso es evidente, ¿no? Yo creo que realmente sí vamos a sufrir, ¿no? ¿Qué ocurre? Que yo creo que también necesitábamos hacer un ajuste. Yo creo que ha habido situaciones también, y no sé si coincidís conmigo, pero que no estaban bien planteadas o que no habían estado bien planteadas y que ahora sufrimos unas ciertas consecuencias de ese mal planteamiento. No digo tanto en los servicios sociales, pero en otra serie de servicios paralelos a los servicios sociales sí hubo políticas que no estuvieron bien planteadas. Vamos a ver, yo creo que... Y que hubo un cierto... Sinceramente, que hubo un cierto derroche y que hubo un cierto despilfarro en ciertas cuestiones que yo creo que hay que ser más inteligentes y hay que trabajar con un criterio. Hay que plantear con valentía, es decir, que una cosa es que se mantenga el gasto farmacéutico, es decir, que se mantenga la prestación de servicios farmacéuticos, que es básica. Otra cosa es que racionalicemos. Y otra cosa es que se racionalice el gasto. Es decir, que yo creo que el objetivo fundamental es no tocar los servicios que se prestan a los ciudadanos en la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos. Es decir, yo creo que el servicio sanitario, y cuando digo el servicio sanitario me refiero también al farmacéutico, las prestaciones básicas en algunas materias deben de no tocarse, ¿no?
pero hay que racionalizar eso. Esto es absolutamente indispensable. Sí, yo creo además que ¿Qué es lo que se va a ver afectado? Se va a ver afectado el gasto en inversión. Esto es absolutamente evidente, que el gasto en inversión se va a ver afectado, lo cual tiene además el problema de que se ve afectado el gasto en inversión y por tanto el gasto es gasto productivo, es gasto que genera. Esto es... En fin, es así. Es panorama desolador. El panorama es, bueno, es malo. Yo creo que en cualquier caso la consellera ha hecho bien en decir que el año que viene lo vamos a pasar mal, pero yo creo que la realidad es que lo estamos pasando mal y lo vamos a pasar peor. Las medidas de ajuste no son un criterio de gobierno, son una necesidad. Por eso decía que pasábamos de la austeridad a la necesidad. No es posible repartir. La Junta maneja 11.000 millones de pesetas este año de presupuesto. El año que viene van a ser 10.000. Por primera vez en mucho tiempo estamos rebajando el presupuesto de la autonomía. Eso nos lleva a un ajuste muy importante en una sociedad en la que además cada vez hay más parados y no hemos detenido la sangría del paro. No hemos conseguido detener y es el problema esencial, el fundamental, el básico, es el pilar sobre el que se tiene que sustentar el levantamiento de la economía. No lo hemos conseguido arreglar, por tanto, claro que vamos a sufrir. Pues hoy hablamos de ese pleno extraordinario. El presidente de la Xunta hizo un ofrecimiento a los dos grupos de la oposición para suscribir una especie de pacto que ayudara a negociar en Madrid esa devolución de esos 2.500 millones de euros que tiene, como decíamos, que devolver Galicia. Se produjo un enfrentamiento dialéctico entre el presidente de la Xunta y los representantes del Bloque y del Partido Socialista. Vamos a verlo. Solicito formalmente, ante a gravidade da situación, ás forzas políticas un acordo unánime. Un acordo para dirixirnos ao Goberno central cunha postura firme e cunha postura sólida en defensa dos intereses de Galicia, unha postura con 2 requerimentos ao Goberno central. Imos estar aí. O que non sabemos é se vai estar vostede. Esperemos que por unha vez este as duras circunstancias como presidente deste país e en vez de darnos aquí sermóns, actúe como presidente e goberne. Conte con nós, conte co Parlamento, conte cos socialistas, cree un grupo de traballo, pero faga unha cousa previa, só lle poñemos, previamente, asuma que o seu goberno é un desastre, cambie de goberno. Bueno, la condición era importante la que ponía. La condición es una condición de imposible cumplimiento. Exacto. Nadie puede decirle a alguien, estoy dispuesto a pactar con usted, pero reconozca usted que su gobierno es un desastre. Es decir, que es una manera de esto, en fin, de hacer política verdaderamente peculiar y curiosa, ¿no? Bueno, yo creo que hay un elemento que lo va a marcar todo. Yo creo que ya lo está marcando y lo va a marcar con muchísima más intensidad en los próximos meses, que son las elecciones municipales, ¿no? Es decir, es muy difícil que haya un entendimiento sin el fragor de la batalla política propia de alguien que quiere. ¿Crees que la gente, los ciudadanos están un poco cansados de esto? Porque aquí estamos en un escenario político en el que está gobernando el Partido Popular y está en la oposición el Partido Socialista y el Bloque. Pero en Madrid la situación es la contraria. Claro, y tampoco se producen esos acuerdos. Yo creo que hay un cierto hastío entre la población, que yo creo que sí ha incorporado la convicción de que el momento es complicado, pero que los políticos no acaban de darse cuenta. No sé pero si es que yo creo que el gobierno no tiene que recurrir permanentemente. Está bien y es algo lógico que tienen que hacer los gobernantes en pedir el apoyo masivo del Parlamento, pero la labor de gobierno le corresponde al gobierno. Exacto. Entonces el gobierno no puede declinar su responsabilidad de gobierno en la crítica constante que le hace la oposición. El gobierno tiene que gobernar, que tomar medidas y que acertar en las medidas. Y este gobierno, a diferencia del gobierno central, tiene una mayoría absoluta que le permite tomar decisiones y hacer decisiones. Yo coincido eso es lo que tiene que hacer. Bueno, es cierto que el apoyo que pedía, por lo que hemos visto, ¿no?, el presidente, era a efectos, sobre todo de la Xunta me refiero, era a efectos de, digamos, mantener una posición firme, pidiendo, en fin, que reforzara la negociación en Madrid. Un retraso, en fin, no sé cómo formularlo, en el pago de esa deuda, ¿no?